Bueno, muy bien. Buenos días para todos. Bienvenidos de nuevo a la actividad académica del programa Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia. Para hoy la doctora Ana María Martínez, que es fellow de primer año del programa, va a responder una pregunta clínica muy interesante, bastante difícil, que le puso la doctora Mercedes sobre la traqueostomía temprana en la unidad de cuidado intensivo. Nos acompañan varios expertos en vía aérea difícil y muy seguramente esto va a generar una discusión muy interesante. De nuevo, gracias a todos por estar pendientes de nuestras actividades y bienvenida Ana María y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por esta presentación. Bueno, quiero agradecerle pues a la profe Mercedes, aunque no está, porque ella pues me acompañó como en este proceso. Y en realidad la pregunta surge pues en nuestro escenario clínico, son cosas a las que nos enfrentamos todos los días y pues que no tenemos todavía como mucha claridad. Entonces la pregunta que nos trae el día de hoy a esta reunión es si deberíamos realizarle traqueostomía temprana a todos nuestros pacientes con trauma raquimedular alto para favorecer su liberación de la ventilación mecánica. A modo de introducción, el trauma raquimedular, como sabemos, es una entidad potencialmente catastrófica que se presenta en personas de cualquier edad. Sin embargo, suele afectar principalmente individuos entre la segunda y la tercera década de la vida, lo que va a generar altos costos médicos, psicosociales, compromiso económico y teniendo un impacto directo sobre la persona, su familia y la sociedad. La mortalidad relacionada al trauma raquimedular ha disminuido enormemente a través de la historia, siendo alrededor del 70% durante la Primera Guerra Mundial, pero gracias a Dios en estos momentos para nosotros es alrededor del 5%. Sin embargo, si bien la mortalidad es baja, tenemos una incidencia que viene en aumento, básicamente, como vamos a ver, porque en el mundo pues la principal causa del trauma raquimedular son los accidentes de tránsito. Entonces a medida que las sociedades crecen, se desarrollan, hay más posibilidades de que las personas sufran trauma raquimedular, con una incidencia de aproximadamente entre 15 y 40 casos por millón de personas en el mundo al año. Se dice que alrededor de 160,000 casos nuevos se presentan al año en Estados Unidos, siendo los hombres los más afectados, con una relación de 4-1 respecto a las mujeres. Como les venía diciendo, en el mundo el 50% de las causas del trauma raquimedular se debe a accidentes de tránsito, seguido por las caídas, 9% causas deportivas, y en el 75% de las veces a nivel mundial, la lesión más frecuente va a comprometer la columna cervical. Esto es un reporte de una serie de aquí, pues, de Medellín, de un hospital de tercer nivel, donde ellos evaluaron 68 casos que se presentaron entre el 2005 y el 2010, que ingresaron a la UCI con trauma raquimedular, con una incidencia de 12 casos por 1.000 ingresos a la UCI. El promedio de edad para ellos, o sea, en nuestra ciudad, porque esto fue hecho acá, fue de 28 años, pero la causa principal del trauma en nuestro medio no son los accidentes de tránsito, sino que es la violencia, las heridas por proyectil de arma de fuego principalmente, en un 57% de los casos. De estos pacientes, 37% necesitaron traqueostomía, con una mortalidad hospitalaria de alrededor del 21%. Respecto a la traqueostomía, sigue siendo un tema de mucho debate, pues aún no tenemos un consenso acerca del mejor momento para la realización de este procedimiento, tanto en trauma raquimedular como en otras condiciones clínicas. Por otro lado, se ha querido predecir cuáles pacientes podrían llegar a necesitar una traqueostomía. Sin embargo,
tampoco tenemos un consenso y sigue siendo una decisión médica la mayoría de los casos. Hay como una idea, pues como generalizada, que el nivel es, los niveles por encima de C5 con un trauma raquimedular completo deberían someterse a una traqueostomía temprana. Y por debajo de este nivel hay estudios donde la recomendación es que deberíamos evaluar una escala de gravedad, evaluar el Glasgow, lesiones concomitantes y decidir con todo este conjunto pues de signos y síntomas clínicos si el paciente puede hacerse intentos de extubación y que no sea necesaria la traqueostomía para ellos, pues como todos sabemos, es un procedimiento que no está exento de riesgos. Entonces, mi pregunta respecto a si debemos realizar traqueostomía temprana o no en trauma raquimedular alto es para nuestra estrategia de búsqueda utilizando la estrategia PICO, siendo los pacientes, el grupo de pacientes, los pacientes con trauma raquimedular alto definido como aquellos que se presentan con trauma entre C1 y T4, la intervención, la traqueostomía temprana, el comparativo, la traqueostomía tardía y los desenlaces, principalmente la liberación de la ventilación mecánica. Entonces, les voy a mostrar cómo hice mi estrategia de búsqueda. Utilicé las palabras clave trauma raquimedular, traqueostomía y Winning con términos MESH en la biblioteca de PubMed. Utilizando todos estos términos MESH, solamente me arrojó 6 resultados. Al revisar sus títulos, en realidad pues no había como ninguno o ningunos que pudiera responder mi pregunta, por tanto quise como intentar tener una búsqueda más sensible para obtener un número mayor de artículos y por tanto pues retiré la palabra Winning de la búsqueda, aduciendo que posiblemente cuando evaluara los artículos en los desenlaces de los estudios iba a poder encontrar eso y definir pues cuáles me iban a ayudar a responder mi pregunta. Con esta búsqueda más sensible obtuve 100 resultados. Entonces, en la búsqueda inicial obtuve 100 resultados. Solo por el título descarté 75 porque ninguno se relacionaba con mi pregunta. Luego de evaluar título y abstract, me quedan 10, de los cuales, una vez analizados, quedan 3 porque son los más recientes y los que mejor responden mi pregunta. En Embase también realicé una búsqueda. Embase tiene la estrategia PICO directamente para búsqueda. Incluí los términos trauma raquimedular en la intervención traqueostomía temprana y en la comparación traqueostomía tardía, mostrándome 6 resultados. De estos 6 resultados, 3 los excluí por el título, 2 estaban repetidos respecto a mi búsqueda de PubMed y queda uno para evaluación por el título y el abstract. Entonces, vamos a iniciar con los artículos. Este artículo fue publicado por la revista europea de columna en agosto del 2009. Fue realizado en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, España, el cual cuenta con una UCI especializada para estos pacientes de 7 camas. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia y la seguridad de la traqueostomía temprana versus tardía en pacientes con trauma raquimedular alto que se aducía que iban a necesitar ventilación mecánica prolongada. En cuanto a los materiales y métodos, es un estudio retrospectivo y lo que hicieron fue evaluar los registros médicos de todos los pacientes nuevos con trauma raquimedular agudo o subagudo que ingresaron a su unidad de cuidados intensivos entre el 1 de mayo del 2004 y el 30 de abril del 2007. Evaluaron un total de 164 pacientes,
excluyendo 12 del análisis porque 10 de los casos tenían lesión cervical por encima de ese 3, lo que con alta posibilidad iban a requerir ventilación mecánica permanente sin posibilidad de liberarlos. También excluyen un paciente con un trauma, con un trauma maxilofacial complejo porque tenía gran compromiso de la vía aérea, y un paciente porque en la historia clínica había datos faltantes. Entonces, respecto a las características clínicas y demográficas de los pacientes, predominan los hombres con una mediana para la edad de 38 años. La principal causa fueron los accidentes de tránsito. El nivel cervical principal, pues el nivel cervical afectado fueron las lesiones altas por encima de ese 3, de ese 5, con un compromiso medular hacia A. También evaluaron cómo, pues, escalas de gravedad de ingreso a la UCI con el Apache 2 y el ISSS, y encontrando que la mediana para el Apache 2 era de 7 puntos y la mediana para el ISS era de 25 puntos. Entonces, ellos definen traqueostomía temprana como aquella que se realiza entre el día 1 y 7 luego de la intubación orotraqueal, y la tardía la que se realiza por fuera de este tiempo. La decisión de realizar la traqueostomía para cada paciente se basó en el juicio médico del médico tratante, que se pensaba que era un experto, el paciente y su familia. Y que estos pacientes no estuvieran o que no tuvieran dentro de sus propios protocolos una necesidad o un momento, pues, de una traqueostomía programada. Definieron además diagnóstico de neumonía cuando en los rayos X de tórax encontraran niveles infiltrados, imágenes de infiltrados, y al menos uno de los siguientes: temperatura mayor a 38 o inferior a 35,5, conteo de leucocitos superior a 12.000 o menor a 4.000, y que tuvieran secreciones sospechosas. También evaluaron los siguientes parámetros: tasa de mortalidad, duración de la ventilación mecánica, que la definen como tiempo total y tiempo después de la traqueostomía, incidencia de neumonía, y duración de la estancia en UCI, que también la definen como tiempo total y tiempo después de la traqueostomía. Todo esto se realizó. También valoraron para todos los pacientes, tanto los de traqueostomía temprana como traqueostomía tardía, evaluación de posibles complicaciones con el procedimiento. En cuanto a los resultados, fueron evaluados 152 registros médicos de pacientes, de los cuales 71 fueron del grupo de traqueostomía temprana y 81 del grupo de traqueostomía tardía, con una edad media entre 13 y 77 años. También hubo un intervalo, pues, de ingreso entre la lesión y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos entre 2 y 103 días, con un tiempo promedio de estancia de 24 días. Cuando compararon los grupos desde las características demográficas, pues solo hay diferencias estadísticamente significativas respecto a la edad. No hubo respecto al género, el nivel de la lesión, el grado de lesión, tampoco respecto a los puntajes de gravedad de ingreso a la UCI, ni tampoco sobre el tipo de traqueostomía realizada. En cuanto a la comparación entre los grupos para las variables evaluadas, sí hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la aparición de neumonía durante la intubación. También en cuanto a
a la estancia, perdón, en cuanto a la mortalidad, en cuanto a la mortalidad no hubo una diferencia estadísticamente significativa, sin embargo, hay una tendencia a que fuera menor en el grupo de traqueostomía temprana. Respecto al tiempo total de ventilación mecánica y el tiempo luego de la realización de la traqueostomía, también hubo diferencias estadísticamente significativas, así como la estancia en UCI, tanto para total de días en la UCI como para los días después de la realización de la traqueostomía. En cuanto a las complicaciones, hubo sustancialmente más complicaciones en el grupo en el que se realizaron las traqueostomías de forma temprana, con unos resultados estadísticamente significativos. Ellos concluyen que la traqueostomía temprana es beneficiosa para los pacientes que cursan con trauma raquimedular, puesto que acorta el tiempo de la ventilación mecánica, disminuye la estancia en UCI hospitalaria y puede disminuir, se puede pensar que puede disminuir el riesgo de complicaciones como los granulomas y la estenosis traqueal, que son complicaciones pues que nosotros no vemos inicialmente, sino que eso llegan en el post-alta y que son pues bastante deletéreas. Sin embargo, no encontraron una relación entre el tiempo de la traqueostomía y el riesgo de sufrir neumonía asociada a la ventilación mecánica. Hay una tendencia a la disminución de la mortalidad, pero ellos concluyen que se siguen requiriendo pues más estudios. El siguiente estudio que vamos a analizar fue realizado por el Departamento de Cirugía Ortopédica en el Hospital Universitario de Choname en Huangpu. Fue publicado en las clínicas de cirugía ortopédica en el 2018. Pues me llamó la atención que fuera un artículo de traqueostomía pues publicado por ortopedistas en una revista ortopédica. Sin embargo, es que son ortopedistas especialistas de columna y son como los encargados de manejar estos pacientes. Su objetivo fue determinar los criterios y el momento adecuado para la realización de la traqueostomía temprana en pacientes que cursaron con trauma cervical grave y que adicionalmente estaban acompañados de debilidad motora. Es un estudio retrospectivo en 49 pacientes con trauma raquimedular que adicionalmente estaban cursando con debilidad motora. La puntuación para la debilidad motora fue que tuvieron un compromiso de la fuerza muscular, según la escala de Asia, por debajo del 50, luego de realizar la cirugía de corrección por el trauma cervical. El estudio se realizó pues de acuerdo a los principios de la Declaración de Helsinki y los pacientes fueron operados entre enero del 2005 y marzo del 2016. De ellos, 22 se sometieron a traqueostomía y 10 en los primeros 7 días, 12 en los días subsiguientes y 27 pacientes no se les realizó traqueostomía. Ellos evaluaron, pues sus variables a evaluar fueron edad, género, grado de la lesión, que fue medida según la puntuación de la fuerza muscular de Asia, si había o no lesiones acompañantes de estas, también el nivel de lesión, que lo definieron como el nivel más alto del segmento lesionado, y lo determinaron por imagen, bien fuera por una radiografía del tórax o por una tomografía. Definieron la respiración paradojal como una valoración médica. Y lo que la variable o como la definieron fue que hubiera uso de músculos abdominales durante la valoración médica. También evaluaron requerimientos de intubación orotraqueal luego de la cirugía, estancia en UCI y la cantidad de secreciones, que se basó en el número de veces que el personal de UCI tuvo que realizar aspiraciones por hora a los pacientes. Entonces, en cuanto a en la tablita uno puede decir los resultados, aquí están comparando los pacientes con traqueostomía versus los que no se les hizo traqueostomía. En cuanto a este resultado,
al total de 49 pacientes que fueron pues intervenidos por cirugía por el trauma raquimedular, hubo pues un índice de debilidad motora mayor en el grupo al que no se le realizó traqueostomía versus el que se le realizó traqueostomía, con una diferencia estadísticamente significativa. La media de edad fue de 55.4 años para todos los que se sometieron a traqueostomía. Y la puntuación media de Asia, perdón. Sí. No, perdón. El índice de debilidad fue mayor para los pacientes a quienes no se les realizó traqueostomía versus a los que sí, con un valor de P estadísticamente significativo y con un nivel que también mostró estadísticamente significancia, puesto que fue un nivel más alto en los pacientes a los que no se les realizó la traqueostomía. Aquí en esta grafiquita podemos ver que el mayor número de pacientes a los que se les realizó traqueostomía, su nivel de lesión se encontraba en C4 versus los pacientes a los que no se les realizó la traqueostomía, que su nivel estaba más hacia C5, con un resultado estadísticamente significativo. En cuanto a las características de los pacientes a quienes se les realizó, pues aquí ya están comparando a los que se les realizó temprana versus tardía la traqueostomía. El compromiso, la duración en la ventilación mecánica fue menor en el grupo de traqueostomía temprana. Sin embargo, esto no tuvo significancia estadística, y los días de UCI sí hay pues una marcada diferencia entre el grupo en que se realizó la traqueostomía de forma temprana versus los que se le realizó la traqueostomía de forma tardía. Ellos concluyen que pues no hay una evidencia clara de que la traqueostomía disminuya la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Esto lo deducen por estudios previos, pero que sí puede disminuir la duración de la ventilación mecánica y la estancia en UCI. Adicionalmente, pues que ofrece otros beneficios como manejo de las secreciones, deglución, favorece la vocalización temprana, pero que de todos modos pues no es un procedimiento que sea exento de riesgos y pues que se debería individualizar, y que adicionalmente deberíamos pues como buscar pues más estudios para tomar las decisiones. Ellos mismos hacen como una limitación de su estudio, pues dicen que fue una muestra muy pequeña, que se realizó en un solo centro, y que las variables clínicas evaluadas como la respiración paradojal y el manejo de las secreciones fueron realizados por personas diferentes, lo que podría generar pues como factores confusores o diferencias entre los observadores, y esto pues generar también alteraciones en los resultados. Este artículo, que se titula como "El tiempo de la traqueostomía puede afectar los resultados generales en los pacientes con trauma raquimedular", fue publicado en abril del 2020, y su objetivo fue caracterizar los desenlaces relacionados con el momento de realizar la traqueostomía en pacientes con trauma raquimedular. Fue publicado en el Journal de Cuidado Agudo Quirúrgico y Trauma en abril del 2020. Entonces, ellos hacen un análisis de cohorte durante 5 años, entre el año 2010 y el año 2014, respecto de la mejoría. Pues ellos es un grupo que evalúa la calidad en trauma del Colegio Americano de Cirujanos. Este programa es un registro nacional que compila a través de los centros
cómo se hace pues el manejo en trauma en los Estados Unidos. Más de 747 centros participan en él. Ellos incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años que se presentaron con trauma raquimedular y que perdón, acá una cosita muy importante. No, acá, perdón. Adultos mayores de 18 años con trauma raquimedular a quienes se les realizó traqueostomía, y lo que hicieron fue buscar en las bases de datos según los resultados del CIE-9 para los códigos de diagnóstico de trauma raquimedular alto, posoperatorio de traqueostomía, y excluyeron pacientes que hubieran ingresado transferidos de otras instituciones, pacientes quemados o pacientes que tuvieran datos faltantes en el ISS. Entonces, ellos definieron su traqueostomía temprana menor a 4 días y traqueostomía tardía la que se realizaba por encima de 4 días. Entonces, en todo este tiempo pues, de evaluación, encontraron 1.789.318 registros de trauma, de los cuales 21.650 correspondían a trauma raquimedular. De estos, a los que se les hizo traqueostomía fueron a 9.092 pacientes, y ellos excluyeron, como ya les dije, pacientes que hubieran ingresado a otras instituciones, quemados o que les faltaran datos. Finalmente se quedaron con 5.980 pacientes, a los cuales les realizaron 1.010, de los cuales 1.010 recibieron la traqueostomía de forma temprana y 4.970 de forma tardía. Entonces, estas son las características demográficas de todos los pacientes. Sigue siendo mayor los pacientes masculinos en esta muestra. Sin embargo, no hay como muchas diferencias entre los otros grupos, entre las otras variables respecto al índice de severidad y respecto a si había lesiones concomitantes. En cuanto al mecanismo del trauma, pues hay una diferencia no hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos. No hay diferencias tampoco, hay diferencias entre los pacientes dependiendo del abordaje quirúrgico, de si fue anterior o posterior, también en la relación a sus comorbilidades, principalmente hipertensión, EPOC, y a pacientes, sí hay una diferencia muy importante entre los dos respecto al nivel del hospital donde fueron atendidos. Pero como vemos, pues hay un número importante de pacientes en el grupo de traqueostomía tardía que fueron atendidos en un primer nivel de atención. En cuanto a los desenlaces, ellos quisieron evaluar, definieron como sus desenlaces primarios las complicaciones respiratorias, principalmente la neumonía y el SDRA. Adicionalmente, buscaron medir los días de la ventilación mecánica y la mortalidad intrahospitalaria. Y definieron como desenlaces secundarias la estancia tanto en UCI como hospitalaria. Entonces, realizan un análisis univariado de los pacientes con traqueostomía temprana y encuentran que tienen, menor, pues tanto el grupo de pacientes con traqueostomía temprana tiene menos riesgo de sufrir complicaciones respiratorias. De igual manera, los pacientes con traqueostomía temprana tuvieron más días libres de ventilación mecánica. Básicamente son 13 días más de libres de ventilación mecánica respecto a los que se les realizó de forma tardía. Perdón. En cuanto a la mortalidad, no hay diferencias estadísticamente significativas
Y en cuanto a la estancia hospitalaria, también fue mejor para los pacientes en quienes se realizó la traqueostomía de forma temprana. Hacen un análisis de regresión y ajustan factores de confusión medibles. O sea, ellos lo que hacen es como aumentar un poco los días pues para definir cuándo era temprana y tardía, puesto que la mayoría de los reportes en la literatura han definido la traqueostomía temprana como antes de 7 días y tardía de 7 días. Entonces ellos quieren evaluar si esto en realidad tiene pues como algún desenlace. Y lo que encuentran pues es que no hay nada como muy diferente a lo que ya habían evaluado, y es que los pacientes en los cuales se les realizó la traqueostomía entre los primeros 7 días tienen más días libres de ventilación mecánica. Y otra vez tampoco hay una asociación importante respecto a la mortalidad. Los otros desenlaces, como son las complicaciones respiratorias, los días libres de UCI y el alta hospitalaria, también pues fue mejor para los pacientes que se realizaron dentro de los primeros 7 días respecto a los que se realizó posteriormente. También hacen un subanálisis por el tipo de la lesión medular, y en el trauma raquimedular bajo, los días de estancia en UCI son significativamente menores en el grupo de los pacientes a los que se les realizó la traqueostomía temprana, así como pues para los pacientes que se les realizó, perdón, para los pacientes del trauma raquimedular alto. O sea, los pacientes, no importa el nivel, la realización de la traqueostomía temprana va a ser mejor en cuanto a los días libres de UCI y a los días libres de la ventilación mecánica, así como a los días para la alta hospitalaria, sin una importancia en unos valores significativos para la mortalidad. Entonces, ellos concluyen que la traqueostomía temprana tiene mejores resultados para los pacientes con trauma raquimedular, no hay un impacto en la mortalidad, sin embargo, los días libres de ventilación mecánica y la estancia hospitalaria pareciera que sí se benefician de realizar la traqueostomía más tempranamente. Siempre ellos pues definen que hay que tener en cuenta pues como las características individuales de los pacientes, pero que deberíamos considerar la traqueostomía temprana como parte del manejo del trauma raquimedular de los pacientes pues, que nos ingresan. Este artículo pues, es un metaanálisis y una revisión sistemática de la literatura que pues, fue publicada en la revista de Anestesia y Analgesia en agosto de este año. Cuando lo estaba evaluando, pues pude darme cuenta que uno de los artículos de los que ya le hablé, que fue el primero, el de Toledo, España, ese artículo está incluido en este metaanálisis. Entonces, ellos incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años, o todos los estudios de los pacientes que fueron mayores de 18 años con trauma raquimedular agudo, y a los que se les hubiera realizado posteriormente una traqueostomía, bien fuera quirúrgica o percutánea. Definieron la traqueostomía temprana como menor a 7 días y la traqueostomía tardía, toda aquella que se realizara después de este tiempo. Ellos pues definieron estos tiempos basados como en toda la literatura y en todos los reportes que hay previamente acerca del mejor momento para la realización de la traqueostomía. Ellos consideraron estudios experimentales, de cohorte, transversales, casos y controles, también series de casos. Las series de casos fueron excluidas y solamente incluyeron artículos que estuvieran en el idioma inglés.
Sus desenlaces primarios fueron la mortalidad hospitalaria y la estancia en UCI, así como la estancia hospitalaria. Definieron también la mortalidad dentro del hospital. La mortalidad que se presentara posterior no fue tenida en cuenta. Y en cuanto a los resultados o los desenlaces secundarios, ellos incluyeron la duración de la ventilación mecánica, las tasas de neumonía asociada a la ventilación mecánica y los costos hospitalarios, así como las complicaciones post-traqueostomía. Entonces ellos realizaron una búsqueda exhaustiva en todas estas plataformas de estudios y de registros, buscando también pues capturar literatura gris. Entonces incluyeron resúmenes de conferencias. La búsqueda se realizó en estas bases de datos entre el 14, desde el inicio, desde las bases de datos hasta el 14 de octubre del 2019 y utilizaron las palabras claves trauma raquimedular y traqueostomía. Ellos fueron dos revisores independientes los que examinaron pues los resúmenes seleccionados y esos, o sea, cuando hicieron la búsqueda, estos resúmenes fueron a esta biblioteca que se llama EndNote y de forma independiente cada uno evaluaron pues cuáles posibles estudios iban a ir al texto completo. Incluyeron pues todos los que cumplieran los desenlaces primarios o secundarios y si de pronto había algún artículo en los cuales los dos revisores pues no estaban de acuerdo, llegó uno de los principales investigadores y de forma pues como personal definió que si el artículo entraba o no. Ellos utilizaron la valoración para estudios según la escala de Newcastle de Ottawa, la cual identifica la selección adecuada de la población de los estudios, la evaluación de los resultados, si hay un adecuado seguimiento, pues si corresponde. Identifica también factores confusos y también pues en el momento hace los ajustes para que haya un ajuste, para que sea estadísticamente apropiado. Y ellos lo que hacían, pues lo reportan todo, que iban evaluando los estudios y iban calificándolos con estrellas para definir cuáles podían ingresar al reporte final. Entonces, según esta búsqueda, encontraron 3.981 registros en sus bases de datos. Sin embargo, fueron duplicados 3.072, pero ellos simplemente excluyen 3.036 de estos artículos y pues me llama la atención porque no hay reporte de cómo fueron las pérdidas de todos estos artículos, ni siquiera en sus apéndices. Y finalmente, acceden a 36 artículos, los cuales consideran que son pues elegibles, pero ellos excluyen 28 porque no son pacientes con trauma raquimedular 13, no hablan de traqueostomía temprana versus tardía en 3, aparte porque hay otros que la traqueostomía fue menor a 4 días, otros no tenían datos evaluables, entonces se quedan, y hubo 8 revisiones sistemáticas, 8 revisiones de tema que tampoco pues las incluyeron. Entonces finalmente se quedan con 8 artículos para revisar. Los 8 artículos que tomaron fueron cortes, estos fueron los 8 artículos, los 8 artículos que se tomaron para la evaluación. Todos fueron cohortes retrospectivas y se llevaron a cabo en 4 países diferentes a los Estados Unidos, Corea, España y Omán. 2 de los 8 estudios fueron resúmenes de congresos
y todos los estudios tuvieron pacientes con trauma raquimedular, y esto se incluye, 6 de los estudios tenían todos los pacientes con trauma raquimedular alto, y dos de los artículos tenían, además del trauma raquimedular, trauma en la columna torácica. Solo 4 de los estudios informaron acerca de las lesiones concomitantes y lesiones ligamentarias. La mayoría de estos estudios sí incluyeron la traqueostomía temprana como menor a 7 días y la traqueostomía tardía como mayor a 7 días. El número total de pacientes con trauma raquimedular, sumando pues todos los estudios, fue de 1.220 pacientes, de los cuales 441 fueron a traqueostomía temprana y 779 fueron a traqueostomía tardía. Dentro de la edad media de los pacientes fue 44.5 años, con un intervalo de confianza del 95%, que iba de 35 a 54 años. Y para los pacientes con traqueostomía tardía, la edad media fue de 46 años. Como siempre, pues como ya habíamos visto en la mayoría de los estudios, son los hombres los principales, los principales pacientes que ingresan a estos estudios, y pues constituyen el 80% de esta muestra. Aquí está pues como más resumido pues según cada estudio, cuáles fueron las muestras de traqueostomía temprana y traqueostomía tardía para los diferentes estudios, y con los diferentes desenlaces. Mortalidad hospitalaria, neumonía, estancia en UCI y duración de la ventilación mecánica. Bueno, respecto a la mortalidad, aunque la mortalidad fue menor en los pacientes del grupo de traqueostomía temprana, como podemos ver aquí, la comparación con la traqueostomía tardía no hubo pues un resultado estadísticamente significativo. Hay una tendencia a que sea menor. Eso es con un intervalo de confianza del 95%. 6 estudios informaron acerca de mortalidad, 2 estudios no informaron acerca de esta variable. En cuanto a la estancia en UCI, sí hay unas diferencias bastante importantes en la mediana de días, pues, respecto de un grupo al otro, siendo a favor del grupo de los pacientes que se les realizó traqueostomía temprana, con unos días libres de estancia en UCI de 13 días, con unos intervalos de confianza que pueden ir desde 34 hasta 8 días, siendo pues como muy favorable para esta variable. De igual forma, cuando evaluaron la ventilación mecánica, encontraron una mediana de días en diferencia para esta variable, bastante importante respecto al grupo en el que se le realizó la traqueostomía de forma temprana respecto a los que se le realizó de forma tardía, con un efecto de 18 días libres de ventilación mecánica en el grupo que se realizó la traqueostomía de forma temprana, con un intervalo de confianza pues bastante importante también. Entonces, ellos concluyen que los datos disponibles pues hasta ahorita, que la traqueostomía temprana hasta ahora, la literatura nos ha llevado a que se debería realizar dentro de los primeros 7 días.
Esto dado básicamente porque han mostrado los estudios hasta ahora que hay menor riesgo de mortalidad hospitalaria, hay disminución de la estancia en UCI y puede disminuir la ventilación mecánica, los días de ventilación mecánica. Sin embargo, pues pienso que debe haber precaución a la interpretación de estos resultados por una pérdida muy grande respecto a la muestra inicial. Adicionalmente, ellos mismos dicen pues que los resultados no son del todo pues como favorecedores, dado el número de muestra, pues no es un número, una población muy grande de pacientes, y adicionalmente pues que las decisiones clínicas deberían seguir siendo tomadas como de forma individual en los pacientes. Mis conclusiones respecto a esta pregunta es que pues hay una tendencia a realizar traqueostomías de forma temprana, pero la información pues que tenemos en este momento sigue siendo insuficiente. Los estudios no tienen pues un número de pacientes muy grandes, no hay RCT, pero igual de forma por ética, pues no sé qué tan ético sea definir que a un paciente se le hace traqueostomía, a otro no, pero estamos tomando decisiones basadas como en estudios retrospectivos. Por tanto, creo que la valoración individualizada debe seguir siendo, pues, como en este momento, lo que nos lleve a tomar las decisiones respecto a los pacientes, y que, pues, se requieren más estudios para poder definir con una guía o definir de forma como más protocolizada este tipo de manejos. Esto era como lo que tenía para contarles.